Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos los amigos que se conectan a través de esta transmisión. Damos las gracias a Dios porque nuevamente nos da la oportunidad de congregarnos en un solo sentir para honrar y glorificar a nuestro Dios. Amén, hermanos. Recordando como siempre, mis hermanos, que puedan compartir este link a todos sus familiares y amigos, vecinos, todos sus conocidos, pues sabemos que esto es de bendición para todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a orar, vamos a presentar nuestras vidas una vez más delante de Dios. Amén. Porque sabemos que nuestro Dios ha sido y siempre será el más hermoso en medio de nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a presentar nuestras vidas. Señor y Padre Celestial, damos las gracias a ti, Señor, en esta tarde por concedernos una vez más, Señor, la oportunidad de venir hacia tu santo templo, Señor, por darnos la oportunidad de entrar al lugar santísimo, el lugar de tu presencia, Dios, en el cual queremos estar para adorar, para exaltar, para glorificar tu nombre, Señor, en el cual queremos estar para tener una vez más comunión contigo, Señor. Gracias te damos porque nos das este hermoso privilegio, Dios mío, de venir delante de ti, pues sabemos, Señor, que tú siempre estás con tus brazos abiertos, esperándonos, Señor. Tú siempre te agradas de que tu pueblo te alabe y te exalte, porque tu palabra nos dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Y hoy en esta tarde hemos venido delante de ti con alabanza, con cánticos, Señor, con regocijo en nuestro corazón, con alegría, Señor, porque tenemos el gozo de la salvación, Señor Jesús. Gracias una vez más y como siempre, Señor, gracias por tu hermoso y precioso sacrificio en aquella cruz, Señor. Gracias porque aquí estamos en este lugar, es gracias a ti, Señor, no por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, Señor, sino porque tú has estado con nosotros, y por eso te damos las gracias a ti, mi buen Dios, mi buen pastor. Gracias, Señor, por estar en medio de nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque con brazo fuerte y poderoso nos has ayudado hasta este día, aunque han venido dificultades, aunque han venido pruebas, pero tú, Espíritu Santo, has estado con tu pueblo, has estado con tus hijos, Señor, has estado con todos nosotros para darnos esa fortaleza que necesitamos diariamente para enfrentarnos a las diversas situaciones que se presentan, Señor. Damos las gracias a ti porque nos concedes en esta tarde venir ante tu presencia, Señor, y que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar tu nombre, que tú te sientas agradado de nuestras vidas, que tú te sientas agradado de los cánticos que vamos a entonar delante de tu presencia, que ese incienso suba delante de ti, Señor, como olor fragante ante tu presencia, y tú lo recibas, Señor. Damos las gracias porque nos das ese privilegio de cantarte, Señor, no solamente con nuestros labios, sino con nuestro corazón y con nuestra alma, porque así como decía el salmista: bendice alma mía Jehová. Hoy queremos, Señor, que nuestra alma bendiga a Jehová y que todo nuestro ser bendiga tu santo nombre, Señor. Gracias te damos. Manifiéstate, Señor, en las casas de mis hermanos, en los hogares de mis hermanos, en nuestras familias. Glorifícate en ese lugar y permítenos tener un espacio lleno de tu presencia, Señor, donde la libertad tuya esté en medio de nosotros. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra del Señor, mis hermanos, en el Salmo capítulo 27. Damos las gracias a Dios porque nos concede también el privilegio de poder tener esta hermosa palabra, mis hermanos. Tener la Biblia es uno de los privilegios más grandes. Amén. Muchas personas tuvieron que sufrir para que hoy usted y yo tengamos este precioso libro. En realidad el significado de la Biblia o la palabra Biblia es biblioteca. Y biblioteca porque tenemos varios libros aquí dentro de este conglomerado, y en cada libro podemos encontrar
que Dios nos da sus promesas, que Dios nos da sus instrucciones de vida. Bueno, en fin, podemos escuchar la misma voz de Dios. Amén. Salmo capítulo 27. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gloria a Dios. Qué hermoso pasaje de la palabra del Señor. Y ahí una vez más el salmista nos declara como ese deseo de estar en la casa de Dios. Hermano, usted y yo prontamente vamos a poder gozarnos una vez más en este lugar. Estamos esperando que ya nos den la orden para poder abrir este lugar. Y mis hermanos, yo quiero que usted se prepare, porque no podemos venir a la casa de Dios como siempre. De pronto, muchas veces veníamos con los mismos problemas, o veníamos a cantar de labios nomás, pero no del corazón. Y hermanos, que ojalá el día que nos podamos otra vez reunir, hermanos, lo hagamos con todo nuestro corazón. Porque, bueno, nos fue quitada esa oportunidad casi por 6 meses, pero qué bueno es poder estar nuevamente en la casa de Dios. Así que, mi hermano, usted desde ya vaya preparándose, diciéndole al Señor: Señor, yo no quiero ir a tu casa como tal vez en algún momento asistí, que hermanos, pues sabemos que a veces no valoramos esa oportunidad que tenemos, pero que en el momento que podamos volver a esta casa, vengamos con todo el gozo, con todo el ánimo a cantar con todo nuestro corazón para Él. Amén. Vamos a darle gracias, Señor y Padre Celestial. Damos las gracias a ti, mi Jesús, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso, mi Señor. Gracias porque tú te glorificas en medio de la alabanza de tu pueblo. Y estamos aquí, Señor Jesús, para darte las gracias por tu inmenso amor y por tu inmensa bondad. Gracias, mi Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque nos das ese aliento de vida, porque nos has concedido la vida, y aparte de que nos has dado la vida, Señor, te tenemos a ti, que es lo más importante. Como dice tu palabra, ¿de qué le sirve al hombre tener todas las riquezas si perdiere su alma? Pero nosotros, Dios mío, en tu misericordia, no porque
por tu infinita gracia te tenemos a ti en nuestro corazón, porque tú tocaste a nuestro corazón, porque tú llegaste a nuestra vida y nos hiciste libres, Señor, de los pecados que nos ataban, de toda la maldad, de todo el peso que cargábamos del pecado. Tú nos hiciste libres, Señor, y por eso hoy podemos venir ante tu presencia con alegría, con libertad, con gozo, y podemos alzar nuestras manos ante ti, Señor, a adorarte, a exaltarte y a glorificarte con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, Señor. Y por eso es el deseo que todas las personas, Señor, que no han conocido de ti, conozcan de tu nombre, conozcan quién eres tú, Señor, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el que hizo todas las cosas. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que toda lengua, que toda nación confiese que Jesucristo es el Señor y que Él vive y reina por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Damos a ti las gracias, Señor Jesús. Amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que Él quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación te dio. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cuidas pon en Dios, pues Él las llevará. Quitará tu pesar con su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy.
Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cuitas ponen Dios, pues Él las llevará, quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más de hacia allá no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más de hacia allá no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más que hacia allá no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Así es. Si algún amigo nos está viendo en esta tarde, esa es nuestra invitación para usted. Realmente va a llegar tal vez un momento donde no se escuche la palabra de Dios. Y hoy es día de salvación. Si usted está viendo esta transmisión, no es una casualidad. Sabemos que en Dios siempre hay propósitos y planes. Y tal vez si se ha apartado del Señor en algún momento, gozó de la presencia de Dios y se apartó por algún motivo, es tiempo en esta hora para que usted regrese a los caminos de Dios. El Señor le espera con los brazos abiertos, porque Él es Dios todopoderoso y Él le ama, y por eso entregó a su Hijo Jesucristo para que todos procediéramos al arrepentimiento, para que ninguno de nosotros nos perdiéramos, sino que estuviéramos cerca a Él. Hoy es día de salvación, mi amigo. Hoy es día de salvación para que usted venga a los pies del Señor. Aleluya. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable
maravilloso. habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, mis delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, mis delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios para siempre muy feliz será. Caerán 1000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, mis delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, mis delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, mis delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, mis delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo aquí encontraré paz y profundo amor, mis delicias con él, comunión disfrutar
bajo el abrigo del Altísimo, de ese Dios todopoderoso que nos ama con su precioso y perfecto amor, que aunque seamos imperfectos delante de Él y tengamos tantos errores, aún así nos ama con ese amor eterno y por eso nos ha prolongado su misericordia. Gracias, Señor, porque podemos habitar bajo el abrigo tuyo, Señor, y caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará, porque te tenemos a ti, Señor, y tú nos proteges y nos ayudas. Gracias te damos a ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. En esta tarde hemos escogido varios cánticos del himnario, amén. De pronto ya los hermanos los estaban extrañando, pero bueno, aquí pues con la ayuda de Dios estamos entonando estos preciosos himnos, amén. Santo, grande, eterno Dios, con una alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributarán
siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a Cristo doy es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca te veré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a Cristo doy gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a Cristo doy Aleluya, gloria a Dios, a Él toda la alabanza, a Él toda la adoración, todo el loor, porque Él es el Rey de Reyes. Amén, mis hermanos. Vamos con ese mismo gozo y con esa misma alegría, mis hermanos, también con la misma disposición que hay en nuestro corazón para adorar y bendecir el nombre de Dios. Ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga, y con todos ustedes, nuestra hermana Edilia. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios en esta tarde por permitirme este privilegio tan grande. Hemos estado en un culto precioso, alabando y adorando a nuestro Dios, pero qué bueno es oír también la palabra de Dios. Así es que vamos a orar y a pedirle al Señor que sea Él el que hable a través de la palabra a nuestro corazón. Gloria a Dios. Eterno Dios, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos porque tú eres bueno, tú eres grande, Señor, en misericordia, y nos vas a permitir oír tu voz, Señor. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida, mi vasija, la coloco en tus manos, y te pido, Señor, que seas tú el que hables a través de mis labios a cada oyente, a cada hermano que está a la distancia, y que tú lo bendigas a través de tu espíritu, lo edifiques por esta hermosa palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Le damos al Señor toda honra y toda gloria. Bendito sea Dios. Bueno, hermanos, en esta tarde pues quiero compartir un versículo precioso, o bueno, vamos a compartir varios versículos de la palabra del Señor, y pues quiero que usted esté atento a lo que Dios quiere hablarle a su corazón. Y pues quiero compartir, un pequeño pensamiento de la palabra del Señor a través del tema de la oración. Quizás usted me diga, hermana, pero ese mensaje yo ya lo escuché hace 15 días, hace 8 días o quién sabe cuándo. Pero bueno, lo importante es que Dios es quien va a hablar a nuestro corazón. Entonces le vamos a abrir la puerta del corazón y le vamos a decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar hoy a mi vida? Este tema de la oración pues es muy extenso, muy profundo, pero a la vez es muy maravilloso. Entonces pues quería que mirásemos un poquito sobre lo que es la diferencia entre rezar y orar. Gloria a Dios. Vamos a dejar claro lo que es sobre el rezo. Dice rezar, el rezo viene del latín, que significa recitar o repetir algunos tipos de oración que han sido establecidas por otras personas, pero en realidad pues es solo repetir y repetir nada más,
pero no es en sí algo que vamos a llevar con nuestras palabras como es la oración. Orar es hablar con Dios. Y lo más bello que puede sucedernos a nosotros es tener esa oportunidad de establecer una relación con Dios a través de la oración. Orar es hablar con Dios. Y lo más lindo, hermano y amigo, es que con nuestras propias palabras nosotros nos podemos acercar a Dios, hablarle y formar esa relación preciosa con nuestro Dios a través de la oración. Por ahí hay un canto hermoso y dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Y es súper hermoso, hermano, porque ante cualquier dificultad, ante cualquier necesidad que nosotros podamos tener, tenemos esa puerta preciosa que se llama oración, a través de la cual vamos a ir a hablar con Dios. Vamos a cruzar esa puerta y vamos a entrar a hablar con nuestro Dios. Y eso es algo súper maravilloso. Además, la oración es la vida de nosotros, los hijos de Dios. Qué bueno es, yo comparo la oración con las maticas que podamos nosotros tener en el jardín. Cuando usted y yo dejamos de regar las plantas que hay en el jardín, pues notablemente, hermano, esas plantas se van a secar, porque la vida de ellas es el agua. El agua las bendice, el agua les da vida. Y eso es la oración para nosotros, el pueblo de Dios. Y yo realmente lo que quiero en esta tarde pues es hacerles una invitación preciosa para que nosotros tengamos más en cuenta la oración. Y yo recuerdo cuando nosotros iniciamos los caminos del Señor, la oración era algo indispensable. La oración era algo, hermano, que nosotros por nada del mundo la queríamos dejar. Queríamos llegar temprano a la iglesia y no para ponernos tal vez a hablar con el compañero, era un gozo, era una alegría de nosotros llegar al altar del Señor, a derramar nuestro corazón, a orar, a buscar a Dios. Pero a veces, hermano, las circunstancias, el tiempo que podamos llevar en la iglesia, el tiempo que podamos llevar quizás tratando de hacer las cosas para Dios, nosotros muchas veces dejamos este tiempo precioso. A veces el afán, a veces estamos haciendo todo con afán, con corre-corres, como decimos nosotros, y casi que no le dedicamos tiempo a la oración. Pero yo quiero decirle que la oración es indispensable, es muy importante en la vida de nosotros, los hijos de Dios. La oración es hablar con Dios, es establecer una relación con nuestro Dios, y por medio de ella vamos al encuentro, va nuestra alma al encuentro con nuestro Dios. Es muy importante, es muy maravilloso nosotros darle la importancia que se merece esta parte en la vida espiritual de nosotros. Yo quiero, hermanos, que miremos el Salmo 4 y el versículo 3. Voy a leer algunos versículos de la palabra del Señor y quiero que abra su corazón para que escuche lo que Dios está hablando. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 4, versículo 3. Dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Hermano, esto es muy importante nosotros entender que cuando nosotros oramos, cuando nosotros venimos ante Dios, quizás a presentarle nuestro corazón, no sé, tal vez con alguna situación que estemos pasando, tal vez con esa necesidad espiritual que pueda haber en nuestra vida, al acercarnos nosotros a Dios a través de la oración, mire tan hermoso lo que dice que Jehová ha escogido al piadoso para sí, y dice: Jehová oirá cuando yo a él clamare. Qué importante y qué precioso es que nuestro Dios oye el clamor de su iglesia. Dios oye el clamor de sus hijos. Gloria a Dios. El Salmo 5:1 dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Estas son palabras del salmista, hermano, de este hombre de Dios
que permanecía en esa comunión con el Señor. Entonces estamos hablando de ese tema precioso, la oración, y ella es súper maravillosa. Ella nos abre muchas puertas, ella nos da muchas oportunidades preciosas de acercarnos a Dios, de que nuestra vida tenga un crecimiento espiritual, gloria a Dios, y que esa oración hermosa sea como esa agua que le da vida a las plantas, así, hermano. Cuando uno deja de orar, hermano, realmente nuestra vida se marchita, ya no hay gozo, ya no hay alegría, viene, hermano, el afán, viene la tristeza, viene el enemigo a atacar nuestra vida, porque si hay algo que el enemigo no le gusta es que nosotros oremos, que nosotros nos humillemos ante Dios. Entonces él va a buscar por todos los medios de que usted y yo no oremos, que en lo posible haya muchos quehaceres, que en lo posible hayan muchas cosas pendientes, y que ojalá en todo el día no nos acerquemos a Dios. Pero como nosotros sabemos que dependemos de Dios, de la ayuda de Dios, que nosotros somos simplemente barro y nada más, que necesitamos de las manos del alfarero que nos sostiene, que nos levanta, que nos da vida. Entonces, por eso es tan importante la oración en la vida de nosotros los cristianos. Y yo pues quiero motivarle, hermanos, si usted ha dejado de orar, si el enemigo le viene ganando la batalla en esta hermosa parte de nuestra vida espiritual, de que usted pueda hacer un alto, detenerse un poquito y mirar, y no es que yo le esté jizgoneando quizás su vida de oración, pero yo sé que cuando oramos, hermano, encontramos la paz. Cuando oramos encontramos la respuesta de Dios, la ayuda de Dios. No importa cuál situación estemos pasando, si nosotros le creemos a Dios y entendemos lo que dice aquí, la palabra dice que Jehová oye cuando nosotros a Él clamamos. Y si hay alguien interesado en este tema y en que nosotros lo atendamos, es Dios. En que nosotros estemos pendientes de cómo Dios desea tener esa relación íntima con nosotros, de cómo Dios quiere llenar nuestra vida, de cómo Dios quiere sanar, de cómo Dios quiere restaurar, de cómo Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Por eso vuelvo a decir, es tan importante tener esa comunión, esa relación diaria con nuestro Dios. Y es súper hermoso cuando seguimos leyendo la palabra, hermano. Yo encontré un montón de versículos preciosos y me llamaba mucho la atención cómo Dios nos invita a ese momento, a ese encuentro con nuestro Dios. Gloria a Dios. A veces la oración se convierte en una carga cuando nosotros no lo tomamos como ese momento precioso, como ese momento maravilloso de ir al encuentro con Dios. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque a veces solo sabemos quejarnos, a veces solo sabemos reprochar a Dios, a veces solo sabemos hacerle pataletas, digámoslo así, a Dios, que por qué Dios no me ha dado, que por qué Dios no ha hecho, que por qué no. Hermano, entonces cuando eso pasa, la oración se convierte en una carga, en algo que pesa, en algo que como que no le hayamos sentido. Pero cuando entendemos que es el momento de mi alma con Dios, que es el encuentro más hermoso que yo pueda tener, hermano, entonces ahí, hermano, la oración se convierte en algo precioso, en algo maravilloso, en algo que yo quiero. Ojalá que no se acabe ese momento. Cuando yo le quiero adorar, la oración nos da la oportunidad de acercarnos a adorar a Dios, nos da la oportunidad de ser agradecidos, nos da la oportunidad, hermano, de que nuestra alma y Dios se encuentren y haya un crecimiento en esa amistad preciosa. Entonces, eso sucede, hermano, cuando le damos a la oración la importancia que ella necesita tener en nuestra vida. Gloria a Dios. Y dice aquí donde estamos leyendo el Salmo 5, el salmista decía: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Gloria a Dios, porque él derramaba su alma. Y eso es importante, hermano, nosotros llegar ante Dios humillados, con un corazón sencillo, no con un corazón altanero, no con un corazón
enaltecido, no, con un corazón rendido. Y él decía, escucha Jehová mi gemir. Y decía, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Le está adorando, hermano. Por eso decía antes que la oración es eso. Nos da la oportunidad de acercarnos a Dios y tener esa armonía, eso tan hermoso, gloria a Dios. Y dice, él decía porque a ti oraré. Eso nos da, hermano, bueno, el salmista era un hombre de oración, era un hombre de adoración, era un hombre de rendición a Dios, y eso es importante que suceda en la vida de nosotros, gloria a Dios. Y mira lo que dice el Salmo 5:3, dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Mira qué hermoso, hermano. A veces a mí me parece muy lindo el tiempo de la madrugadita o de la mañanita para orar, cuando todo está como calmadito, cuando podemos sacar el tiempo, quizás sacrificar unos minutos del sueño, hermano, porque, bueno, pues no es como tan fácil tirar la cobija y decir voy a adorar a Dios, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Mire, este hombre nos da ese ejemplo precioso, y él decía, de mañana me presentaré. Gloria a Dios, qué bonito, hermano, qué hermoso. Y no que se nos pase, hermano, el día, se nos vaya el día en los quehaceres, se nos vaya el día en los afanes, todo lo que tenemos que hacer, salimos corriendo y no tenemos ese momento para Dios. Cuando Dios es tan hermoso, tan precioso, y cuando abrimos los ojos sabemos que hemos contado con la misericordia de Dios. Y qué lindo, ¿no le parece a usted lindo podernos acercar a Él, podernos arrodillar y poderle agradecer? Y yo creo que el salmista cada mañana, porque él lo dice aquí, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Y no es que Dios en el resto del día no oiga el clamor, claro que sí. Ya lo leímos en el otro versículo, dice que Él oye cuando nosotros clamamos. Y no estoy diciendo que si usted no ora por la mañana, pues ya no puede orar en el resto del día, no. Lo que estoy diciendo es que es un tiempo precioso, porque no nos suena el teléfono, no están tocando a la puerta, no tengo el afán del desayuno, entonces es bueno, es importante que le saquemos a Dios ese tiempo, que le demos las primicias de ese día, esos minuticos, hermano, ese tiempo que usted le pueda dedicar adorándole, exaltándole, dándole la gloria, y es más, colocando el día, colocando la vida, colocando todos los quehaceres en las manos de Dios. Entonces, es súper hermoso que nosotros volvamos a la oración, que volvamos a ese tiempo precioso, hermano, que tal vez por tantos quehaceres, tantos afanes, hemos dejado ese tiempo tan importante para dedicárselo a Dios. El Salmo 65 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, gloria a Dios. Y lo que les estoy mostrando acá a través de estos versículos es lo que el Señor ponía en mi corazón, bueno, que Él oye la oración. Entonces no tenemos por qué ser ajenos si cuando oramos Él oye la oración, gloria a Dios. A través de la oración nosotros en la Biblia encontramos muchos ejemplos de cosas grandes, maravillosas que sucedieron en la vida de la iglesia, en la vida del Señor Jesucristo, porque si hay alguien que nos dio ejemplo sobre la oración es nuestro amado Señor Jesucristo, porque su ministerio, hermano, parte de Él, estaba ahí en él dedicarle el tiempo a la comunión con el Padre, a tener esa amistad, a tener esa armonía con su Padre. Y es bueno que nosotros también, hermano, nuestra vida la rindamos a Él. Y como estábamos hablando aquí a través de la palabra, tenga en cuenta que Él oye la oración. Él escucha el clamor de sus hijos. Mire, hablábamos de que Dios es el más interesado en que usted y yo le busquemos a través de la oración. Dice, Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y es bueno que nosotros, si hemos perdido la fe, porque a veces oramos por un familiar, a veces oramos por una petición, a veces oramos por una necesidad, hermano, y cuando no vemos ya la respuesta,
queremos renunciar, no queremos volver a orar, decimos ya Dios no me escuchó, ya Dios no hizo, ya Dios ya no va a darme lo que yo le estoy pidiendo. Pero es que en el otro versículo que estábamos leyendo, David decía que él madrugaría a buscarlo, dice, y que esperaría, que es lo que no nos gusta a nosotros, esperar, porque cuando nosotros pedimos queremos todo rapidía, que esa petición sea contestada ya, que ese enfermo sea sanado ya, que lo que le estamos pidiendo sea inmediato. Pero todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, gloria a Dios. Y Dios tiene un tiempo para responder. No nos debemos entristecer, no debemos dejar de orar por eso. Si usted y yo estamos presentando peticiones, debemos aprender a esperar, a confiar de que Dios está oyendo el clamor, de que Dios me va a responder. Y dice el versículo 8 de Mateo 7, dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y si quizás no hemos recibido, es porque no hemos pedido, gloria a Dios. Es porque quizás oramos 3 minutos y ya, como no fue ya, entonces no queremos ya saber más nada de la oración. Dice que el que pide, recibe, gloria a Dios. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Hermano, y la oración es eso. Hay oraciones que Dios las contesta así, ya. Pero hay oraciones que tienen un proceso. Hay propósitos de Dios. Y todo, Dios sabe por qué le va a dar unos meses a esa petición, un año, bueno, qué sé yo, cuánto tiempo Dios le esté dando. Porque Él es alfarero y Él está trabajando y Él está formando esa vasija y Él está, hermano, dándole crecimiento a la fe. Gloria a Dios. La fe es también algo muy importante en la oración. Entonces dice, porque todo aquel que pide, recibe. Lo que pasa es que nosotros pedimos mucho cosas para nosotros, como dice la palabra del Señor, pedimos mal, dice, para gastar en vuestros deleites, pero casi no nos interesamos en las riquezas espirituales. Hay un versículo que dice, no sé si yo anoté esa cita acá, pero dice que pidamos sabiduría. Si a alguno le falta sabiduría, dice que la pidamos a Dios, que Él no nos la va a negar. Entonces la sabiduría es muy importante en la vida de nosotros los cristianos. Y qué bueno pedirle a Dios que me dé sabiduría. Si soy padre, para criar, para orientar, para aconsejar a mis hijos. Si tengo un negocio, bueno, para llevar adelante ese negocio necesito la sabiduría que viene de Dios, gloria a Dios. Entonces todo eso es muy importante. Y dice que el que busca, halla. Buscar, y si hablamos de buscar es porque no está ahí. Hay que buscar, hay que profundizar, hay que perseverar, seguir buscando hasta que encontremos. Dice, y al que llama se le abrirá, gloria a Dios. Entonces todo esto me emociona a mí porque yo digo, sí, voy a orar por mi familia, sí, voy a orar, a seguir orando por mis hijos, porque aquí dice que Dios oye el clamor, y aquí dice que si yo busco, voy a hallar en Dios la respuesta, que si yo llamo, esa puerta se va a abrir, que si yo busco, voy a hallar. Y ahorita sí que necesitamos, hermano, profundizar en este tema de la oración, de verdad, ponerlo en práctica en nuestra vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay mucha necesidad en nosotros mismos, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestra nación y en el mundo entero, gloria a Dios. Y Dios está buscando intercesores, Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a orar. Quizá usted diga, ay no, hermana, pero es que eso es más aburrido, yo me arrodillo y no sé qué decir, yo no encuentro palabras para hablarle al Señor. Pero hermano, si usted se pone a mirar la necesidad, usted la puede tocar con los dedos, en la calle, en la familia, en su casa, en su misma vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un alto en nuestra vida y decir, bueno, sí, la verdad, he dejado la oración, yo ya no le dedico el tiempo que
que debo dedicarle al Señor en oración. Y si me acerco es solamente quizás para recriminar a Dios, para gritarle, para decirle cuántas cosas. Pero qué lindo sería, hermano mío, precioso, que usted y yo volvamos a esa fuente de vida como es la oración, que volvamos a buscar a Dios, como decía el salmista, en la mañana. Y no es que le esté diciendo que tiene que ser solamente en la mañana. Ore cuando usted pueda, en la mañana, al mediodía, por la noche, a toda hora debemos estar orando. Y hay razones contundentes por las cuales nosotros debemos buscar a Dios y orar. Gloria a Dios. Mira que espere que se me fue la cita, hermano. La verdad aquí le da un poquito de susto. Quiero hablar de la cita que dice que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10, gloria a Dios, creo que es esos versículos. Entonces el Señor nos hace una invitación preciosa a acercarnos a Él a través de la oración, y dice que nos revistamos de la armadura. Hermano, esa armadura preciosa sin la cual no podemos permanecer. Tenemos que vivirnos revistiendo de la presencia de Dios. Tenemos que vivir en obediencia. Tenemos que vivir de la mano del Señor. Y Él nos va a ceñir por su Espíritu Santo esa armadura preciosa que nosotros necesitamos para enfrentar cada día. Gloria a Dios. Entonces es importante porque ahí la palabra en esa parte dice que para que nosotros podamos resistir en el día malo, gloria a Dios, para que nosotros podamos resistir las acechanzas del enemigo, gloria a Dios. Entonces quiero que tengamos en cuenta cómo el Señor nos hace un llamado a fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿Qué será el poder de su fuerza? Gloria a Dios. La presencia, el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El poder de Dios, hermano, que el Señor dijo que se iba, pero que enviaría al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y es muy indispensable que nosotros busquemos a Dios, que busquemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice esta palabra: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestidos toda la armadura de Dios. Mire tan importante esto, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay razones contundentes por las cuales nosotros tenemos que permanecer buscando a Dios, orando, tenemos que permanecer clamando, revistiéndonos cada día del poder del Espíritu de Dios. Y hay una razón muy fuerte ahí, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria a Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Se da cuenta, hermano, cuán indispensable es que nosotros vivamos bajo la cobertura de Dios, bajo la presencia del Espíritu Santo? ¿Y cómo la vamos a conseguir? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues, hermano, buscando al Señor, teniendo ese tiempo precioso, sacándole ese tiempo a orar, a la comunión con nuestro Dios, tan importante, tan indispensable en la vida de nosotros los cristianos. Mira, hermano, todo lo que leímos ahí. Por eso es que las batallas que nosotros los padres, las madres, podemos cada día enfrentarnos con los hijos. No podemos ponernos a pelear con el hijo. No podemos ponernos en una guerra contra él. Debemos traerlo al Señor en oración. Y yo quiero hablarle a los padres, a las madres que están tal vez en un momento difícil con sus hijos. Y yo le quiero decir que mire a su hijo en el propósito de Dios, porque el enemigo ha venido a atacar, el enemigo ha venido a robar la fe, ha venido a robar la paz de Cristo en el corazón de cada muchacho, en la vida del hogar, porque, hermano, cuando hay estas luchas, estas batallas, a veces se forma una guerra dentro del hogar, con ese hijo rebelde, con ese hijo desobediente. Pero, hermano, debemos entender
aquí dice que la lucha no es contra carne y sangre. Acá no nos podemos poner a pelear nosotras las mamás con los hijos y tal vez a maldecirlos y tal vez a cantaletearlos, porque eso es lo que hacemos muchas veces. Hermanos, si nosotros cambiamos la cantaleta, si nosotras cambiamos la guerra que armamos ahí y vamos al Señor en oración y reprendemos, hermano, porque acá dice que la lucha es imagínense todos los que tenemos encima atacando, las potestades, la hueste de maldad comisionadas para venir a hacer daño en los hogares, para venir a dañar la paz en los hijos, para ver cómo los destruye. Hermano, pero la oración es un arma muy poderosa y que nosotros los cristianos quizás la hemos dejado debajo de la cama, quizás la hemos guardado allá en un lugar con llave y no la utilizamos. Es bueno, hermano, que escuchemos a Dios. Él está diciendo que Él oye nuestra oración. Entonces, esa batalla, esa lucha que usted está librando con sus hijos, mira que a mí me pasó una experiencia una vez. Yo hablaba con una mujer y ella me decía que estaba evangelizando, estaba compartiendo un mensaje con ella de la palabra y ella me decía que ella odiaba a las personas de la calle y que ella no los podía ver y que ella cuando rezaba le pedía a Dios que por qué no los mataba, que por qué los dejaba vivir, que por qué ellos eran malos, robaban, mataban, hacían todo eso y que por qué Él no les decía nada. Y ella decía, yo los odio en mi corazón. Y entonces yo me quedé poniéndole cuidado a lo que ella me estaba contando. Y dice ella que en una ocasión ella escuchó una voz que le dijo, porque en mi misericordia les prolongo la vida y estoy esperando que sus madres los reclamen en la oración. Y entonces esto me impactó a mí mucho y yo decía, Dios mío, cuán importante es la oración, cuán importante es que usted y yo traigamos ese hijo en propósito, traigamos ese familiar en propósito. ¿Qué es esto de propósito? Hermano, hacer yo diría que una seguidilla de oraciones en la presencia de Dios para que Dios tome la vida de ese muchacho, la liberte, la sane, le sane esa mente entenebrecida, para que Dios lo pueda restaurar, para que Dios pueda hacer cosas grandes en la vida de ese hijo, o en la vida de ese familiar, o en la vida de ese vecino. Gloria a Dios. Entonces, la oración, dije, es una de las armas poderosas que nosotros, el pueblo de Dios, podemos tener. ¿Y qué debemos hacer? Pues usarla, hermano. Y le doy este consejo, hermana, ya no guerree más con su hija, ya no guerree más con su hijo, tráigalo en oración a los pies del Señor y dígale, Señor, yo voy a ponerle en el altar a este muchacho y yo voy a creer lo que he oído en la palabra. Tu palabra dice que tú oyes cuando yo clamo, cuando yo oro, gloria a Dios. Esto también lo decía el salmista David. Él sabía que Dios escuchaba y decía, y en Él esperaré la respuesta, gloria a Dios. Y así como aquella viuda, hermano, iba todos los días ante aquel juez injusto a golpearle y a decirle que le hiciera misericordia, gloria a Dios. Ese juez le era indiferente porque era injusto, gloria a Dios, pero me admira en ella la perseverancia. En ella, hermano, esa perseverancia que todos los días iba allí a golpearle a su puerta y a implorar hasta que ese juez le hizo justicia. Y yo pensaba y decía, si ese juez era injusto y le hizo justicia, ¿cuánto más ese juez que tenemos nosotros, precioso y maravilloso, que es justo? Gloria a Dios. Entonces, hermano, eso hay un montón de testimonios, un montón de cosas, pero lo importante es que en esta hora, en esta tarde, nosotros podamos aprender. Mire, hermano, que es importante al orar la fe y la oración, hermano. Cuando vamos a acercarnos a Dios, es necesario que lo hagamos con fe.
Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, yo puedo venir todos los días y orar, pero si no estoy creyendo, pues no estoy haciendo nada. Pero si yo creo en ese Cristo que ha derramado su vida, si yo creo en ese Cristo que pagó la deuda de los pecados, tanto míos como de mi familia, de mis hijos, de ese vecino, yo voy creyéndole a Dios y yo lo voy trayendo y lo voy colocando en el altar y le voy diciendo: gracias, Señor, porque tú derramaste tu vida. Gracias, Señor, porque tú hiciste en la cruz del Calvario una obra preciosa, una obra gloriosa, y yo sé que en su tiempo y en su hora tú vas a romper las cadenas, tú lo vas a sanar, tú lo vas a libertar y va a ser un siervo tuyo y él va a ir a adorar y él va a ir a servirte, Señor. Entonces eso es lo que necesitamos, tener mucha fe, hermano, venir al Señor creyendo en Él y en su palabra y en sus promesas. Por eso le digo que no mire a su hijo en lo que ha dicho el enemigo. Si el enemigo le ha dicho que es un drogadicto, usted mírelo siendo un hijo de Dios, un siervo de Dios, un hombre transformado, una mujer transformada por el poder de Dios. Si el enemigo le ha dicho que él es un borracho, el Cristo de la gloria maravilloso en la cruz del Calvario rompió esa maldición del alcoholismo, rompió esa maldición de enfermedades, rompió esa maldición, de vicios, de cuanta cosa el enemigo haya levantado para destruir. El Señor dio la victoria, gloria a Dios, sobre ese hijo, sobre esa hija. El Señor dio la victoria en esa situación, en ese problema que estás pasando. El Señor triunfó, gloria a Dios. Y lo más lindo que puedo leer ahí es que dice que Él venció al enemigo, lo aplastó, lo colocó debajo de sus pies, gloria a Dios. Y yo tengo que creer en el poder de Dios, porque Cristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, y Él puede levantar mi vida, gloria a Dios, y la vida de su hijo, de su familiar, gloria al Señor. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene, ese es el versículo que tenía la cita, pero eso ya lo dijimos. Dice: pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Gloria a Dios. Por eso decía que la fe tiene que ser firme en el Señor. No, hoy vengo a orar y a decirle: Señor, yo creo que tú tienes poder para cambiar a mi hijo, para sanarlo, para restaurarlo. Pero mañana ya amanezco con la fe en el piso y diciendo: tal vez, Dios, tú no me escuchaste. Ya tal vez para mí ya no tienes la respuesta. No, tiene que cada día esa fe ser fortalecida. Y si ayer vine con un poquito de fe, mañana la fe tiene que haber crecido. Pasado mañana ser más fuerte esa fe, gloria a Dios. Gloria al Señor. Y así, hermano, por eso decía que la oración y la fe deben ir de la mano, gloria a Dios. A mí me gusta mucho un versículo que está en Lamentaciones 2:19, dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Dice: derrama como aguas tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Gloria a Dios. Esto habla de la necesidad, no solamente mía, en mi casa, de mis hijos, la necesidad espiritual. Está hablando de la necesidad de una humanidad entera, hermano. Y que nos hace el Señor la invitación a que nos levantemos, dice que al comenzar las vigilias, y mire lo que dice que derramemos como aguas nuestro corazón. Por eso la oración no se puede convertir en una peleadera con Dios. La oración tiene que ser con el corazón rendido, con el corazón humillado, con el corazón lleno de fe, creyendo que el Señor tiene poder, creyendo que Dios va a obrar, creyendo que Dios va a salvar, creyendo que Dios va a hacer una obra preciosa en la vida
no solamente mía, sino de mi familia, de mis hijos. Bueno, ¿y por qué no de una nación entera? Gloria a Dios. Y ahorita, hermano, en este momento sí que nos debe interesar este tema, sí que nos debemos levantar y sí que debemos abrir los oídos para oír la voz de Dios. Y Él nos está llamando a levantarnos, hermano, por nuestra nación. Él nos está llamando a levantarnos por nuestra familia. Él nos está llamando a levantarnos, hermano, por la iglesia, que nosotros realmente le demos la importancia a este precioso tema de la oración, que nosotros realmente podamos venir ante Dios con un corazón humillado, con un corazón, como dice aquí, que sea derramado como aguas delante del Señor. No debe haber altanería, no debe haber arrogancia, no debe haber nada de eso, sino un corazón humillado, un corazón rendido, gloria a Dios. Y dice que alcemos las manos a Él implorando la vida de los pequeñitos. Cuando alzamos las manos, esto es señal de rendición a Él, gloria a Dios. Podamos ver esa necesidad. Ayer, hermanos, fui a hacer algún mandado y por donde pasé había, hermano, un grupo de personas y habían como unos 15 niños entre las diferentes edades pidiendo pan, pidiendo comida, y mi corazón se estremeció y yo pensaba en este versículo porque dice que clamemos a Él y que imploremos por la vida de los pequeñitos que desfallecen de hambre en la entrada de todas las calles. Y me trajo este versículo a la mente mientras miraba esa escena, hermano, difícil, Dios mío, y es bueno que nosotros, la iglesia, que fuimos llamados para ser el ejército del Señor. No podemos seguir desarmados, hermano. Debemos usar las armas que Dios nos ha dado. Debemos usar esta preciosa arma de la oración, hermano, para contrarrestar toda obra del enemigo. Acá estamos mirando que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores, contra huestes de maldad. Hermano, y pues allá no podemos, a un demonio no le podemos disparar con un revólver, ni con una escopeta, ni nada de eso. A un demonio, hermano, lo reprendemos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera. Pero hermanos, si no estamos dispuestos a levantarnos, a guerrear por esa nación, por esta nación, a guerrear por nuestra ciudad, a pedirle a Dios las almas, que levante, hermano, toda esa juventud, por donde quiera hay mucha juventud. Yo cuando la miro, yo digo, Dios mío, esto es un ejército grandísimo. Señor, levanta a los jóvenes, sálvalos, levanta a los niños, hermano, y ataque sí que viene contra los niños también. Para ninguno de nosotros es oculto, hermano, todo lo que el enemigo está tejiendo contra la niñez. ¿Por qué como iglesia no levantarnos? ¿Por qué como iglesia no ir al Señor, que nos invita en esta tarde a levantarnos? Dice que al comenzar las vigilias de la noche, a derramar nuestro corazón, a alzar nuestras manos a Él implorando la vida de esos pequeñitos, gloria a Dios, la vida de esas almas que están necesitadas. Estos días he pasado algunas experiencias, hermano, bastante fuertes con personas que Dios me ha puesto ahí para hablarles la palabra y orando y diciéndole, Señor, tú eres el que transformas el corazón, pero por favor dame una palabra que llegue, dame una palabra que entre en lo profundo de ese corazón, que llegue a esa mente, a esos pensamientos y pueda transformar. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque la palabra de Dios dice que es espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, dice que hasta partir el alma. Entonces yo me voy con ese versículo, Señor, tu palabra tiene poder, Señor, tu palabra puede cambiar, puede transformar. Y por eso es tan importante que nosotros nos levantemos a buscar a Dios y que pidamos por todas esas almas necesitadas, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Hay un siguiente versículo en el capítulo 3 de Lamentaciones. Este versículo que leí anterior está en Lamentaciones 2:19. Lamentaciones 3, 40 y 41. Dice, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Entonces en esta tarde vamos a echarle una chequeadita, hermano, al área de la oración. ¿Cuánto hemos dejado la oración? ¿Cuánto hemos dejado de pasar esos lindos momentos en la presencia del Señor? Y yo no estoy diciendo que no oramos, pues sí, lo hacemos, pero ya no como antes.
Ya le perdimos como el gozo, como la alegría de orar, hermano. Y yo recuerdo lo que le estaba diciendo ahorita. Yo soy producto de la oración. Yo estoy aquí porque hubieron hermanos que doblaron rodillas delante de Dios por mi hogar, por el hogar de mis padres, y reclamando a esta pequeñita que está aquí, y reclamando a esa familia. Y qué bueno que Dios escuchó. Y qué bueno que cuando estas personas que conocieron al Señor fueron y se postraron y le decían: Señor, allá hay un viejo borracho que maltrata a la esposa, que maltrata a los hijos, allá hay una persona necesitada, allá hay un hogar destruido por las obras del enemigo, porque el enemigo eso es lo que hace, destruir. Pero cuando ellos usaron esa arma preciosa de la oración, no sé cuántos ayunos harían, no sé cuántas vigilias harían, no sé cuántos clamores, usando esa arma poderosa de la oración. Y ¿saben qué, hermano? Dios escuchó, Dios oyó la oración, Dios llegó a mi hogar, Dios transformó el corazón de mi padre, Dios hizo una obra gloriosa, y así lo va a hacer con ese familiar, así lo va a hacer con ese hijo. O a veces es viceversa, a veces los hijos son los que conocen al Señor y caminan con el Señor y llevan esa carga ahí por esos padres. Dios oye la oración, no se detenga, siga orando, siga clamando, que Dios tiene la respuesta. Se lo digo yo, que soy testiga del poder de Dios. Y se lo estoy diciendo con toda seguridad, con toda propiedad, porque vi el poder de Dios cambiando mi hogar, cambiando a mi padre, cambiando nuestras vidas y haciendo una obra preciosa. Ellos fueron y llegaban a nuestra casa y hacían esos clamores, hermano, porque allí había de todo. Allí se le servía al enemigo en muchas áreas, allí había muchas cosas oscuras, terribles, pero el Señor con su poder escuchó el clamor de la iglesia. Y eso sí que escucha el Señor, el clamor de la iglesia unida. Lo podemos ver en el pasaje, hermano, bíblico, cuando Pedro fue encarcelado. Fue llevado allí, hermano, lo encadenaron, lo llevaron allá al calabozo de más adentro. No sé qué tan adentro sienta usted que está su vida. No sé qué tan adentro sienta usted que está su hijo, que el enemigo le susurra en el oído que ya no puede más, que ya se acabó, que ya se murió. No, el Señor dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Creámosle a Dios, creamos que el Señor tiene todo poder para salvar, que el Señor tiene todo poder. Mire, hermano, que a mí me impacta mucho ese pasaje, cuando Pedro es encarcelado, y la iglesia hacía oración, la iglesia se unió, hermano. Y si algo el Señor está esperando en este momento, en esta hora, en medio de las circunstancias que estamos pasando, es que el pueblo de Dios nos unamos en clamor, nos levantemos a orar, a buscar a Dios. Porque, hermano, entre más días, más cosas vemos, gloria a Dios. Entre más días, más cosas terribles se están viendo. Hermano, ¿y no cree usted que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿No cree usted, hermano, que es tiempo de levantarnos y correr a buscar a Dios y decirle: Dios mío, yo necesito la ayuda suya, Señor? Siento que mi vida espiritual ya no es la misma. Siento, Señor, que como que voy descendiendo. Señor, ayúdame, levántame, dame las fuerzas. Necesito seguir adorando, necesito seguir sirviendo, pero no de cualquier manera. Quiero hacerlo con excelencia. Señor, levántame, dame las fuerzas. Y yo sé que ese Dios que ha dicho que oye el clamor y que cuando le pidamos está ahí presto para respondernos, le va a oír y me va a oír a mí, gloria a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver al tiempo, hermano, de la oración. Volver a ese jardín, hermano. Así como el Señor Jesucristo, hermano, hay situaciones donde uno se siente en un laberinto, en un desierto. Hay situaciones donde usted no haya dónde ir. Y mire lo que le pasó al Señor Jesús. Él dice que escogió a los discípulos y los llevó para que oraran. ¿Por qué? Porque había un momento de angustia, había un momento muy difícil en la vida de él.
A veces nos pasa así, hermano, a veces nosotros corremos y buscamos al uno y al otro, pero lo chistoso es que los discípulos se quedaron roncando, se quedaron dormidos. Y en un momento de angustia del maestro, ellos no estuvieron ahí para rodearlo y decirle: maestro, estamos aquí para ayudarle a orar en este momento difícil que usted está pasando. Y a veces pasa así, hermano, mire, porque ese no fue un momento fácil para mi Señor. Muchos momentos difíciles vinieron a la vida, al ministerio del Señor, pero este momento, hermano, era terrible. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba allí, hermano, llevando, hermano, su vida, mi vida, en oración. Era el momento decisivo, hermano, donde Él iba a ir a morir, a derramar su vida por usted y por mí. Y era un momento no fácil. Y el Señor dice que allí, en ese clamor, en esa angustia que Él tenía, dice que su sudor eran como gotas de sangre. Eso, hermano, allí el Señor estaba en esa angustia y los otros roncando, hermano. Y tal vez este es un momento donde el Señor quiere llamar a su iglesia, como llamó a esos discípulos. Para este momento, hermano, la iglesia está a punto de ser levantada. Yo no sé si usted lo cree. Yo no sé si usted ya dejó sacar ese tema de la mente y del corazón. Yo no sé si usted se está proyectando para la eternidad o solamente nos estemos proyectando para estar aquí, para vivir no sé cuántos años aquí, estar cómodos aquí. Hermano, no es que no lo podamos hacer, hagamos lo que tenemos que hacer, trabajemos, pero tengamos pendiente que Cristo viene, que el Señor viene y que ese es un momento decisivo en el que Él está llamando a la iglesia a orar, en el que Él está llamando a la iglesia a ponerse en pie de lucha, en pie de batalla, hermano, por las almas, por la familia, por los hijos, hermano. El Señor viene y viene ya. Gloria a Dios. Todas las señales ante nuestros ojos cumplidas, cumpliéndose las que faltan. Y nos queda solamente, hermano, estar preparados, estar listos para ese momento. Así como el Señor era un momento crucial en su vida, hermano, que iba a entregar la vida, la iba a dar. Ahora es el momento cuando el Señor va a levantar su iglesia. ¿Y qué iglesia? ¿Qué iglesia? Una iglesia preparada, una iglesia ferviente en el Espíritu de Dios, una iglesia, hermano, en orden de batalla, una iglesia avivada en el fuego del Espíritu de Dios, obedeciendo, una iglesia sirviendo, una iglesia compartiendo la vida, la palabra, buscando las almas. A eso el Señor nos está llamando en este momento tan importante en el que nosotros estamos, porque Él está a las puertas, está a punto de llevarse su iglesia. Y yo le digo, hermano, que nos despertemos. Yo le invito para que busquemos a Dios. Yo le invito para que clamemos al Señor. Yo le invito para que avancemos, hagamos un alto. Sí, hermana, yo dejé de orar hace tanto tiempo. Y como le digo, no es que yo esté aquí juzgoneando a nadie, no. Le estoy invitando para que entienda que Dios, cuando usted clama, Él oye. Si su vida espiritual ya no es la misma, mi vida espiritual ya no es la misma, voy a mis rodillas, derramo mi corazón, le digo, ayúdame, Señor. No me quiero quedar aquí en la gran tribulación. Yo quiero, cuando esa trompeta suene, yo la pueda oír. Pero si yo estoy durmiendo, hermano, allí como aquellos discípulos, en un momento, Dios mío, como en el que estamos pasando, en cualquier momento va a ser, así como estaba el Señor, en cualquier momento vinieron a llevarle, vinieron a atacarle, porque se iba a cumplir ya su muerte en la cruz del Calvario. Yo le digo que este es un momento en el que la iglesia está a punto de ser levantada, gloria a Dios. Así es que volvámonos a Dios. Volvamos a orar, volvamos a buscar a Dios, volvamos a tener esa comunión con el Señor, porque tal vez nos relacionamos, decimos, bueno, Dios, gracias por este día, Señor, lo necesito para que vaya y me acompañe porque me voy a ir para tal ciudad, Señor, lo necesito que me provea pan, yuca, carne y arroz porque mi familia necesita, Señor, necesito que me abra puertas de trabajo.
todo eso se puede hacer, pero no perdamos de vista la comunión íntima con el Señor. No perdamos de vista ese momento hermoso en el que podemos llegar a la presencia de Dios y ser transformados y ser renovados en el poder de su Espíritu Santo. Dios quiere una iglesia en pie de guerra. Dios quiere una iglesia en santidad. Dios quiere una iglesia esforzada. Y les digo algo, hermanos, ya viene el momento, nos vamos a congregar otra vez, nos vamos a reunir otra vez en la casa del Señor. Pero no tengamos, hermano, esa indisposición para decir, ay no, otra vez para el culto no. No, hermano, cobremos fuerzas, cobremos ánimo que el Señor nos la da. Levantémonos, ya vamos a tener esa oportunidad. Y yo le digo, venga, venga, hermano. Va a ser más cortico el tiempo porque tal vez sea una hora que podamos estar. Pero yo lo invito para que usted aproveche. Diga, Dios mío, me voy para el templo a orar. Me voy para el templo a buscar a Dios, porque tal vez en la casa pues no es tan fácil. A veces uno saca el tiempito para orar, para leer la palabra y hay interrupción de una cosa y de otra. Pero yo voy a levantarme en esta nueva oportunidad y me voy a ir a adorar a Dios con todas mis fuerzas y me voy a ir a entrar allá en el altar, a volver a orar, a volver a llorar, a traer lágrimas en el altar por esa familia, por esos hijos, por nuestra propia vida y por nuestra nación, gloria a Dios. Así es que, hermano, este es el consejo del Señor y que quede claro que Dios oye la oración. Mire, el Salmo 105:4 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Esta es la palabra del Señor y Él nos hace esa invitación para que, dice que buscad a Jehová. Isaías también dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Hermano, va a haber un momento donde no va a ser hallado. Dice que lo busquemos en tanto que está cercano. Entonces debemos aprovechar este tiempo, gloria a Dios. Y Él nos está llamando y Él nos está invitando a buscarlo. Dice, buscad a Jehová y su poder. La llenura, la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida es indispensable. Es algo, hermano, que debemos retomar otra vez, volver a hacer un propósito de oración pidiendo el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida, el poder del Espíritu Santo. Dice, buscad siempre su rostro, gloria a Dios. Y estábamos allá hablando un poquito de Pedro, que cuando la iglesia se unió a hacer oración, hermano, dice la palabra, que vino un ángel, descendió un ángel y tocó a Pedro, gloria a Dios. Y lo hermoso es que cuando ese ángel viene y lo toca, se caen las cadenas, se pudren los cepos, lo que había allí, hermano, todo eso, y sacó a Pedro de la cárcel. El Señor necesita una iglesia unida, orando por esta nación de Colombia, orando por las naciones de la tierra, orando por todas las almas, orando por toda la iglesia, hermano, que volvamos a sentir ese gozo de la oración. Así es que ahí le dejo el consejo, no mío, de la palabra del Señor. Y Él dice que busquemos siempre su rostro. Entonces espero, hermano, que estos versículos le hayan quedado aquí en la mente y en el corazón y que usted los tenga en cuenta. No solamente, ay, sí, ya otra vez el tema de la oración. No, cada versículo tiene vida, tiene el mensaje de Dios y es lo que Dios dio para esta tarde, hermano. A mí esta palabra tocó mi corazón y yo le decía, Señor, ayúdame a orar un poquito más, ayúdame a esforzarme un poco más en buscar su presencia. Porque, hermano, no solamente somos nosotros, hay muchas personas que necesitan nuestro apoyo en la oración. Por estos días, como les dije, he tenido la oportunidad de tratar varios casos, hermano, y no fáciles, pero yo los he invitado, les he dicho, mire, vamos a humillarnos ante Dios. Lo primero que hay que hacer es eso, venir, rendirnos, reconocer que como humanos pues le fallamos, pero quiero, Señor, que transforme mi vida, quiero que me levante de aquí y estamos ahí en un propósito y yo estoy viendo la gloria de Dios a medida que uno va orando, a medida que se va atando y reprendiendo toda obra del infierno, hermano. El enemigo tiene que retroceder en el nombre poderoso de Jesús.
y libertar el Señor esas vidas por su poder. Gloria a Dios. Así es que, hermano, ahí le dejo ese consejo de la palabra del Señor. Vuelva a empezar. Vuelva a empezar, hermano, porque cuando dejamos la oración, pues se nos pierde ese hábito y ya nos cuesta, nos arrodillamos un poquito y nos duelen los codos, nos duelen las rodillas, nos duele la cintura, y también el enemigo trabaja ahí y no quiere que nosotros busquemos a Dios, pero vamos a resistir, vamos a reprender al diablo en el nombre de Jesús y vamos a decirle: Señor, quiero ser renovada, quiero esa presencia de Dios en mi vida y quiero ese encuentro de mi alma contigo, Señor. Y así como Pedro fue tocado por el ángel, necesitamos que el poder de Dios nos toque, que el Señor por su Espíritu Santo nos toque y que se caigan las cadenas de pereza, que se caiga, hermano, toda esa frialdad, toda esa mortandad espiritual que el enemigo muchas veces trae a la vida de nosotros. El Señor está aquí, amén. El Señor está aquí para levantar, para salvar, para restaurar. Ahí le dejo la inquietud y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que muchas gracias por esa palabra. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por permitirnos oír esos versículos preciosos donde tú, Señor, nos invitas a buscar la presencia tuya otra vez, Señor. Donde tú nos invitas a ser renovados, a ser transformados por el poder de Dios. Donde tú nos invitas, Señor, porque siempre estás dispuesto a bendecir. Siempre estás dispuesto a oír el clamor de ese corazón humillado, de ese corazón rendido delante de ti, de ese corazón, Señor, sencillo, que se postra para pedir, para reconocer que sin ti nada somos y nada podemos hacer, Señor. Quizá hay padres allá a la distancia, Señor, que me están escuchando, que están enfrentando situaciones no fáciles con sus hijos. Quizá hay esposas, Señor, luchando con sus esposos o viceversa, Señor. Yo los presento en esta hora, Dios mío, y yo te pido que les des fuerzas. Hay quizás personas a punto de renunciar al hogar, a punto de renunciar, Señor, pero yo te pido que les des fuerzas. Tu palabra dice que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Yo te pido en esta hora, oh Dios, que restaure ese gozo en el corazón, Señor, ese deseo de tener comunión contigo en las madrugadas, en la noche, Señor, en el día, en el tiempo que podamos disponer para orar, para buscar su presencia. Dios mío, bendito, obra de una manera especial en aquellos hogares que están a punto de romperse. Obra, Señor, en aquellos hijos, Dios mío, que están cada día allí postrados, pero yo sé que tú tienes poder y yo sé que hay padres que están oyendo, que van a volver a la oración, que van a volver al clamor. Yo sé que hay esposas que van a volver a orar por sus esposos, o esposos que van a volver a orar y van a volver a la presencia de Dios, a buscar la ayuda, la respuesta, la bendición, tanto para sus vidas como para sus familias, sus hogares. Señor, también te quiero presentar esta nación muy necesitada de ti, Señor. Oramos, oh Dios, por nuestro presidente, Señor, de la República de Colombia. Oramos, oh Dios, pidiendo cobertura de la poderosa sangre de Jesús sobre toda esta nación, sobre todos los departamentos, oh Dios mío, en cada lugar de este país. Oramos pidiendo la bendición, oramos pidiendo la bendición para las familias colombianas, oramos pidiendo la bendición para aquellas familias venezolanas, Señor. Como pude ver este cuadro allí con tantos niños, Señor, tú puedas obrar, Dios mío, de una manera especial. Tú puedas obrar en nuestros barrios, Señor, en la necesidad que hay en la juventud, en los adolescentes, en los niños. Oh Dios mío, tú puedas restaurar de una manera especial las almas, oh Dios. En tus manos entregamos esta petición, Señor, y pedimos, oh Dios, que la iglesia sea fortalecida, que la iglesia vuelva, oh Dios mío, a los campos de batalla, que la iglesia vuelva a orar, que la iglesia vuelva a los altares, Señor, que vuelva a ver en nosotros ese gozo, esa alegría de llegar, Señor, al altar, a gemir, a clamar, oh Dios, a adorar al Dios Altísimo y a reconocer su grandeza y su poder. Señor, en tus manos entregamos nuestras vidas y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús.
Amén, gloria a Dios, bendito sea Dios. Gracias te damos, Señor. Muy bien, hermanos, esta semana el culto de oración a las 7 de la noche. Volvamos a orar. Vuelva a unirse, hermano, en el clamor. Vuelva aquí los hermanos cuando estamos ahí, allá nosotros en casa, unámonos, metámonos ahí en ese ambiente de oración y clamemos con todo el corazón. Ellos siempre traen las peticiones por una cosa, por otra. Animémonos, volvamos a sacar ese tiempito. Realmente pues toca es como que uno escuchar allá en un lugarcito donde pueda estar como tranquilito para estar en ese clamor, pero volvamos a orar. El jueves habrá culto de enseñanza para la gloria de Dios, la palabra de Dios hermosa y preciosa que edifica nuestras vidas. El día domingo, hermanos, tendremos ya la abertura del templo con la ayuda de Dios. En el transcurso de la semana, hermanos, estará llegando la información en el grupo que tenemos ahí, en el WhatsApp, gloria a Dios. En el transcurso de la semana, estén pendientes, llegará esa información, cuándo, cómo y a qué horas, amén. Así es que vamos a disfrutar, hermano, ese privilegio de asistir a la casa del Señor. Y digo, como decía David, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos, gloria a Dios. Así es, mis hermanos, que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde y nos vemos el domingo con la ayuda de Dios.